los nervios. En esta mañana me han dado el privilegio, pues es un privilegio estar aquí al frente para poder hablar la palabra de Dios. Sabemos que no somos dignos, ¿verdad?, de llevar esta palabra, pero Dios en su inmensa misericordia nos la da. Así que en esta mañana yo les traigo una historia. En mi escuela sabática estuvimos viendo ahora, ¿verdad?, la historia del endemoniado gadareno, un hombre que vivía fuera de los sepulcros. Pero ahora en este sermón vamos a hablar de un hombre que ya estaba dentro de los sepulcros. Para el hombre, el endemoniado gadareno, pues ya habían esperanzas todavía, ¿verdad?, porque tenía vida. Pero para este otro hombre ya estaba dentro de los sepulcros. Para él, humanamente, ya todas sus esperanzas, sus sueños, sus expectativas habían muerto con él, se habían acabado. Vamos a hablar sobre 3 hermanos: Lázaro, María y Marta. Dice la Biblia de que esta familia de 3 hermanos, dice de que Jesús los amaba mucho a ellos, que era muy cercano a ellos, que tenía una amistad muy estrecha con ellos. Pero también nos dice de que a pesar de esa gran amistad que Jesús tenía con ellos, Lázaro un día enferma. Y para terminar de remachar, como decimos, finalmente él muere. Ahora yo pregunto, si Jesús lo amaba tanto, ¿por qué él permitió esto para la vida de él y para la vida de esas hermanas? Vamos a leer en Lucas 10, del 38 al 41. Vamos a leer qué nos dice de esta familia. Les invito a que lo busquemos. Lucas 10, del 38 al 41. ¿Alguien que me lo pueda leer? Si lo tienen o si no, los leo yo. 10 del 38 al 41. ¿Sí, hermana? Aconteció yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te den cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, María, Marta, afanada, turbada, está con muchas cosas. Ahí podemos ver, ¿verdad?, un poquito de cómo eran estos hermanos. Vemos ahí que Marta, dice la Biblia, de que ella siempre estaba afanada, estaba turbada por los quehaceres de la casa. ¿Cuántas veces nosotros también hemos caído en la vida de Marta? Estamos afanados en los quehaceres de la casa, con los niños, con el esposo, con la familia, con el trabajo, con todas las cosas terrenales. Y cuando morimos, todas esas cosas quedan allí. Y muchas veces, con los que hemos vivido esta vida afanada, ni siquiera agradecen. Pero tenemos a María. María, dice la Biblia, de que ella siempre, cuando Jesús llegaba, se postraba a sus pies. Y esa es la vida que nosotros debemos de seguir. Cuando nosotros estamos en una relación con Jesús, estar postrados a sus pies. No estar afanado en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, porque eso es lo que vamos a llevarnos cuando vamos al cielo. Vamos a seguir viviendo esa vida a los pies de nuestro Salvador. Y pues de Lázaro, pues no nos dice mucho la Biblia, simplemente de que él era amigo de Jesús, que él enfermó y que posteriormente murió. Así de que ahí tenemos la vida de los 3 hermanos. Pero la Biblia también nos enseña, por eso me gusta mucho esa historia, porque esa historia nos trae enseñanzas y aparte de enseñanza nos trae promesas que Dios está cumpliendo día a día en nuestras vidas.
A pesar de los caracteres y las personalidades de estos tres hermanos, Jesús los amaba a todos por igual. Jesús no hacía excepción, los tres eran sus amigos. Con los tres él pasaba muy feliz en su casa. Así es Jesús. A Jesús no le importa cómo nosotros somos. A Jesús solamente le importa que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él, que estemos como María, postrados a sus pies. Esto también nos enseña otra cosa, que a pesar de una relación que nosotros podamos tener con nuestro Dios, que a pesar que nosotros tengamos una vida espiritual muy cercana a Él, nosotros no vamos a evitar enfermarnos, no vamos a evitar pasar dificultades, no vamos a evitar tener problemas, no vamos a evitar aún vivir la muerte. Nosotros vamos a vivir todo eso, pero de una cosa sí podemos estar seguros, que no vamos a pelear solos, porque Jesús va adelante de nosotros o a la par de nosotros. Así que nosotros vamos a salir victoriosos de cada una de esas pruebas. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas de María mandaron a decirle a Jesús: Jesús, al que amas está enfermo. Ellas en cualquier momento podían esperar que Jesús rápidamente fuera a ver en qué podía ayudar, pero no fue así. Dice la Biblia de que Jesús se quedó todavía en la ciudad donde estaba. Allí se quedó él esperando. Nosotros debemos de saber que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que para nosotros es imposible, porque el poder de Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener, y que no importa la magnitud del problema o de la dificultad en que podamos vivir, Dios tiene el poder para podernos libertar de eso. Así de que nosotros debemos de seguir confiando en Él. Hoy en día en muchos lugares se enseña de que Dios es un Dios de prosperidad. Y es cierto, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero Dios pide una cosa, nada más, que nosotros seamos obedientes a Él, que sigamos sus palabras, que sigamos firmes en la palabra de Él, porque sin fe y sin obediencia nosotros no vamos a poder alcanzar nada. Aunque Dios es misericordioso, Dios no nos va a poder bendecir si nosotros no abrimos las puertas de nuestro corazón. Dice Hebreos 12:14, que sin santidad nosotros no vamos a ver a Dios. Nos dice Efesios 5:27 también, que Cristo viene por un pueblo sin arruga, sin mancha, un pueblo santo. Así que nosotros tenemos que trabajar en eso, para que Dios pueda obrar en nosotros. La Biblia también nos dice, en el versículo 4, me gustaría que leyéramos en Juan 11, vamos a enfocarnos en ese capítulo, Juan 11, versículo 4. Dice que cuando las hermanas de Lázaro fueron y avisaron a Jesús de que su hermano estaba enfermo, Jesús les dijo que esa enfermedad no era para muerte. Cualquiera podía pensar, pero si Jesús lo amaba tanto, ¿por qué él solamente puede decir, esa enfermedad no es para muerte? Pero debemos de confiar que cuando Dios permite que algo pase en nuestras vidas es con un propósito. Dios no va a permitir que nada nos suceda a nosotros sin un propósito en nuestras vidas. Así de que esta enfermedad que Lázaro tenía también era con un propósito. Y nosotros podemos ver acá que cuando llega el aviso a Jesús, Jesús le dice de que él no va a morir, que simplemente era para un propósito, que era para que él se manifestara la gloria de Dios. Pero finalmente la historia nos dice que Lázaro murió, o sea que Jesús hasta cierto punto, ellas podían haber pensado que Jesús les había mentido, porque Él les dijo que esa enfermedad no era para muerte, pero Lázaro murió. Entonces yo pregunto, si Jesús nos ama, si Jesús está al lado de nosotros, ¿por qué Él permite que las enfermedades y las dificultades lleguen a nuestras vidas? A veces no podemos contestar esas preguntas, ¿verdad? Porque humanamente nuestra fe es tan pequeña
que no podemos ver la magnitud del poder de Dios y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios muchas veces va a permitir que el dolor llegue a nosotros para que nuestra fe pueda crecer. El Señor sabe todo lo que va a permitir para cada uno de nosotros. Nosotros solamente tenemos que aceptar su voluntad. Muchas veces cuando Dios no contesta lo que nosotros le estamos pidiendo, nosotros preguntamos por qué Dios no está contestando. Al contrario de eso, nosotros debemos de preguntar para qué Dios está permitiendo lo que yo estoy viviendo. Y aquí podemos ver en esta historia que las enfermedades y las dificultades que nosotros vivimos muchas veces nos demuestran los débiles que nosotros somos y lo grande que nosotros necesitamos de nuestro Dios. Porque nosotros cuando llega una enfermedad, cuando llega un problema, ahí nos damos cuenta que somos débiles, que somos tan pequeñitos para todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Porque el poder de Dios es mucho más grande que los problemas que nosotros podamos vivir. Así de que nosotros debemos de confiar. Cuando viene una dificultad o una prueba, eso nos va a ayudar a buscar más de nuestro Padre Celestial, a tener una estrecha relación con Él, a orar más, a estar más de rodillas, y eso nos va a ayudar a que sigamos creciendo en su fe. El amor de Jesús es grande. El amor de Jesús no tiene límites. A pesar de las circunstancias, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos a nosotros. Al contrario de nosotros, muchas veces cuando no recibimos las contestaciones que nosotros buscamos en las oraciones, nosotros dejamos de confiar en Dios. Pero no debe de ser así. Nosotros debemos de seguir como el amor de Jesús, que a pesar de las circunstancias, Dios va a estar siempre allí. Dice esta historia de que cuando le llegaron a avisar a Jesús de que Lázaro había enfermado, cualquiera pensaría de que él podía haber con su palabra, con el poder de su palabra, él haber dicho que Lázaro sanara. Pero no fue así, sino de que él se quedó allí, no dijo más nada. Y cuando Lázaro murió, yo me imagino que estas hermanas han de haber comenzado a sufrir tanto y haber cuestionado a Jesús. Pero Dios ya estaba preparando algo más grande para ellos. Dios no era el propósito sanar a Lázaro, sino que Él necesitaba que Él muriera para que Lázaro resucitara. ¿Cuál era qué milagro hubiera sido más grande? ¿Sanar a Lázaro o resucitarlo? Resucitarlo, ¿verdad? Muchas veces Dios quiere darnos algo más grande a nosotros. Nosotros le podemos pedir algo, pero si eso no es la voluntad de Dios, Dios no las va a dar. Dios siempre nos va a dar algo mucho mejor. Y en este caso era lo que Dios quería. Dios necesitaba de que Lázaro muriera para que Jesús pudiera llegar, resucitarlo y hacer ese milagro, que es uno de los más grandes que nosotros encontramos en la Biblia. Con ese milagro Dios estaba diciendo que Él es la resurrección y es la vida. Él es la vida. Contra Él nada puede, ni aún la muerte puede contra Dios. Las hermanas de Lázaro, si Lázaro no hubiera muerto, ellas no hubieran reconocido quizás ese gran poder de Dios. Porque cuando Lázaro enfermó y fueron a buscar a Jesús, ellos tenían esa confianza de que Jesús podía hacer algo por Lázaro. Pero al no llegar Jesús en el momento oportuno y esperar que Lázaro muriera y ellas ir y enterrar a Lázaro, ¿ustedes creen que María y Marta seguían confiando en Dios? Yo pienso que la fe de ellas ha de haber disminuido. La confianza que ellas tenían en ese gran amigo, quizás por un momento se perdió. Pero Jesús ya estaba preparando todo. Jesús tenía todo bajo control. Cuando Jesús pasaron 4 días, dice la Biblia que Él les dijo a sus discípulos: vamos ahora sí. Y dice que fue donde estaba Lázaro, donde estaba esa familia, fue a Betania.
Recordemos que anteriormente en esta ciudad a Jesús ya lo habían intentado matar, lo habían apedreado. Pero a Jesús no le importó eso, los discípulos tenían miedo. Muchas veces nosotros vamos a tener miedo cuando las dificultades lleguen a nuestra vida. Pero si estamos al lado de nuestro Salvador, de nuestro Creador, no debemos de tener miedo, porque Dios va a estar a nuestro lado y Él nos va a defender de todo lo que a nuestra vida pueda llegar. Así de que no debemos de arriesgar nuestra vida por nuestro Salvador, porque ya Él arriesgó su vida por nosotros. Ahora dice de que cuando Jesús llegó a Betania, ya hacían 4 días que Lázaro había muerto. Ya prácticamente Lázaro estaba en estado de descomposición. ¿Había una esperanza para él? Ninguna. Ya todo se había acabado. ¿Esperanza para las hermanas? Tal vez un poquito de confianza porque sabían del poder de Dios. Pero si Jesús no había llegado en el momento que ellas le habían pedido, ¿ustedes creen que ellas seguían confiando en que Jesús podía resucitarlo en ese momento? Yo creo que no. Ellas habían perdido esa esperanza. Jesús le dice en ese momento que lo llevaran a donde estaba Lázaro, donde había muerto. Dice la Biblia de que cuando llegaron allí, Jesús se conmovió mucho de ver el dolor de esa familia. No sé si ustedes han ido a un funeral, cuando uno ve a las familias dolientes, uno se conmueve con ese dolor. Jesús también lo sintió, Jesús también vivió ese dolor. Allí nos muestra que Jesús tenía sentimientos, que Jesús amaba a esta familia. Y yo creo que no era tanto porque Él sabía lo que Él iba a hacer. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Pero yo pienso que Jesús también lloró por la falta de fe de esas hermanas. Cuando Él le había demostrado tantas cosas, ellas fallaron en la confianza que debían de tener a su maestro. La Biblia nos sigue diciendo de que cuando llegaron allí, Jesús les dice, quiten la piedra. Y Marta se interpone y le dice, pero Jesús, ya Él ya tiene mal olor, ya son 4 días de que Él murió. ¿Ella confiaba en Él? No, ella no estaba confiando en el gran poder de Dios. Muchas veces nosotros también ponemos esas excusas, no confiamos en el poder de Dios. Y cuando vemos las pruebas grandes, cuando vemos las dificultades, las enfermedades en nuestras vidas, nosotros ponemos esas excusas de que no, ya Jesús ya no puede hacer nada por nosotros. Que nosotros hemos orado tanto y Jesús no nos escucha. Que Jesús tal vez se ha olvidado de nosotros. Pero en esta historia vemos que aún en la demora, Jesús tiene un propósito con nosotros. Aún en la tardanza, Jesús va a contestar nuestras oraciones. Jesús tarda, pero jamás va a olvidar las oraciones de nosotros. Así que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos de confiar en Él, debemos de seguir firme. Pase lo que pase, muchas veces no vamos a recibir la respuesta que nosotros esperamos, pero debemos de confiar que lo que Dios nos va a dar o lo que Dios va a hacer es lo más perfecto para nuestras vidas. Ahora encontramos también de que cuando retiraron esa piedra, dice Jesús, aquí viene algo muy importante, a mí me gusta mucho. Es casi la última parte de esta historia. Yo quiero invitarlos a que leamos del 41 al 44. Dice la Biblia, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Qué bonita esto, ¿verdad? Al final, Jesús va a permitir muchas cosas en nuestra vida. Va a permitir que el dolor llegue. Va a permitir que la angustia
agobie nuestras vidas, va a permitir muchas veces la muerte. Aún nosotros vamos a ser quizás utilizados con alguna enfermedad o aún con la muerte, tal vez no para probar nuestra fe, no para que nuestra fe aumente, sino que para los que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces somos utilizados para que otros puedan ver la gloria y el poder de Dios manifestado en nosotros. Y en este caso fue utilizado Lázaro. Con la muerte de él, las hermanas pudieron ver el gran poder que Jesús tenía. Y Jesús salió victorioso con este gran milagro al llamar a Lázaro. Un día nosotros también vamos a morir. Tal vez antes que Jesús venga nosotros vamos a ver la muerte, o tal vez cuando Jesús venga nosotros también estemos vivos. No sabemos cuándo Jesús va a regresar, pero eso sí, debemos de saber de que Jesús va a volver y Jesús va a llamarnos por nuestro nombre. Así como llamó a Lázaro del sepulcro, así también a nosotros nos va a llamar por nuestro nombre. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte, que es quitar la piedra que nos obstaculice a que Jesús diga nuestro nombre. Porque si esa piedra está cuando Jesús venga, todas esas piedras de excusas, de incredulidad, si están en nuestra vida, Jesús no va a decir nuestro nombre. Nos vamos a quedar sumidos en ese sepulcro. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos salir de esos sepulcros, ¿verdad? Queremos que Jesús diga nuestro nombre y que podamos ser alzados en las nubes de los cielos. Este ha sido el pequeño sermón de esta mañana, y yo con esto yo quiero dejarles una inquietud, que no importa los problemas que cada uno de nosotros atravesemos, que no importa si vemos que la enfermedad no tiene una cura, si no vemos una salida, que confiemos en Dios, porque Dios tiene un propósito para cada cosa que llegue a nuestra vida. No importa que sea tan grave, no importa si es que nosotros pensamos que tiene un remedio, Dios siempre tiene el control de todo. Y si nosotros ponemos nuestros problemas, ponemos nuestras angustias, ponemos nuestras dificultades en las manos de Dios, Dios hará la obra de acuerdo a su voluntad. Nosotros solamente tenemos que venir como María, postrarnos a los pies de nuestro gran Maestro, postrarnos a los pies de nuestro Salvador, y Él hará la obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto le agradecemos a la hermana? El tema. Pero sabe que Lázaro tenía algo, era amigo de Jesús, pero también andaba con Jesús. Por eso el andar con Jesús es nuestro siguiente canto. 488. Puesto de pie, por favor. Y Lázaro guardaba la ley de Dios también. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para
Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste, Señor, poder oír tu palabra. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tu palabra no haya caído en un saco roto, Señor. Que podamos llevar estas enseñanzas en nuestro corazón, que podamos quitar toda piedra que obstaculice, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Que cuando tú vengas, Señor, no encuentres piedras en nuestro camino que obstaculice que tú nos llames por nuestro nombre. Queremos ir al cielo contigo, Señor. Queremos vivir una eternidad contigo, llena de gozo, Señor, sin muerte, sin dolor, sin enfermedad, Señor, sino solamente gozándonos en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que nos amas. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes grandes cosas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar siempre postrados a tus pies, Señor, y amarte sobre todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, te agradecemos todo esto. Amén. De la salvación, sangre, preciosa sangre.